Buenos días, profe. Somos el grupo de la tabla periódica, que es conformado por Juan Pablo Rodríguez, María José Segovia, Montánchez Paula, Gabo Guerrero, John Benavides y Ana Belén. Bueno, los temas a trabajar serán estructura de la tabla periódica, organización de los elementos, periodos, bloques, configuración electrónica, propiedades físicas de los elementos en la tabla periódica y propiedades periódicas y variación de las propiedades periódicas. Gracias. Estructura de la tabla periódica. Primero comenzamos dando una breve definición. Ya sabemos que la tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas o químicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió precedir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. La tabla periódica se organiza primero que todo de los elementos de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo en ese elemento. Además están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Pasamos a los grupos, donde las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene el elemento como el sodio, el potasio o el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado, tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. La clasificación de estos 18 grupos son así. Primero el grupo 1 de los metales alcalinos, grupo 2 metales alcalinotérreos, grupo 3 familia del escandio, que tiene que ver con tierras raras y actínidos, grupo 4 familia de titanio, grupo 5 familia del vanadio, grupo 6 familia del cromo, grupo 7 familia del manganeso, grupo 8 familia del hierro, grupo 9 familia del cobalto, grupo 10 familia del níquel, grupo 11 familia del cobre, grupo 12 familia del zinc, grupo 13 térreos, grupo 14 carbonoides, grupo 15 nitrogenoideos, grupo 16 calcógenos o anfígenos, grupo 17 halógenos, grupo 18 gases nobles. Continuamos con los periodos, donde los periodos son 7 filas horizontales de la tabla, donde el número del periodo indica el número de niveles de energía del átomo. Se nombran con números arábigos o letras mayúsculas, como por ejemplo K1, L2 y así sucesivamente hasta Q7. Actualmente la tabla periódica consta de 7 periodos. Bueno, la organización de los elementos se puede dividir en grupos, periodos y bloques. Así que iniciemos con grupos. Los grupos son 18 columnas que se puede ver arriba de la tabla periódica, que hay un numerito. Estos son los grupos. Estos son verticales y estos representan el número de electrones de valencia. O sea que el número 2 tendrá toda la cadena vertical tendrá los mismos electrones de valencia. Los periodos de la tabla periódica corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, a las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, pero poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. En total la tabla tiene 7 periodos.
En el periodo 1 tenemos al hidrógeno y al helio. El helio posee características similares a los alcalinos, por lo que se lo incluye en este grupo. Y el helio sigue los mismos criterios, aunque iría en la segunda columna, pero se comporta como un gas noble al tener su orbital completo, y por eso se lo incluye en este periodo. Seguimos con el periodo 2. Cabe aclarar que, por ejemplo, en el periodo 2 se indica que el átomo posee electrones distribuidos en 2 niveles de energía, y así sucesivamente. En el periodo 3 significa que están distribuidos en 3 niveles de energía. En el periodo 3 tenemos al sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Seguimos con el periodo 4. En este tenemos el potasio, el calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y criptón. En el periodo 5 tenemos al rubidio, estroncio, litrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, telurio, lodo y el xenón. Seguimos con el periodo 6. En este periodo se encuentran el cesio, bario, hafnio, tantalio, wolframio, renio, osmio, iridio, platinio, oro, mercurio, talio, plomo, bismuto, polonio, astanio y el radón. En este también se incluyeron los lantánidos, los cuales son lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y el lutecio. Como último periodo, el 7, tenemos al francio, radio, rutherfordio, dubnio, seaborgio, borio, asio, meiterio, darmstadio, roentgenio, freborio, unupetio, livermorio, ununceptio. Y en este también se encuentran los actínidos, los cuales son el fermio, mendelio, novelio y el laurencio. Propiedades físicas y químicas de los elementos químicos. La tabla periódica se divide en 3 categorías o grupos: metales, no metales y metaloides. Primero, metales. Los metales forman parte de los elementos que son ampliamente utilizados por los seres humanos. Desde la antigüedad, los metales han sido aprovechados en su estado natural para la elaboración de herramientas básicas y utilizados de diversas maneras. Son empleados para la elaboración de vehículos, artículos de cocina, en la construcción, para cables eléctricos, entre otros. Propiedades físicas. Poseen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, son maleables y dúctiles, tienen un punto de difusión alto, conductividad térmica, tienen alta reflectividad de la luz y son duros. Los metales poseen una serie de propiedades químicas que propician un cambio en esos elementos durante una reacción química. Por ejemplo, formar cationes tras la pérdida de electrones para obtener iones positivos, actúan como agentes reductores, la combinación de un metal alcalino con agua forma un hidróxido metálico, forman compuestos iónicos. Por ejemplo, hierro, magnesio, oro, plata, aluminio, níquel, zinc, plomo, estaño, sodio. Segundo, no metales. Son elementos poco abundantes de la tabla periódica y se encuentran en la parte derecha. Estos elementos no metales son claves en los procesos orgánicos que dieron lugar a la vida sobre la Tierra. Propiedades físicas. No suelen ser buenos conductores de calor ni electricidad. Tienen puntos de fusión bajos, no son brillantes y suelen tener diversos colores, no son dúctiles ni maleables. La mayoría son muy frágiles y se quiebran con facilidad. Propiedades químicas. Adquieren siempre carga negativa al ionizarse. Al combinarse con el oxígeno forman anhídridos, óxidos no metálicos. Poseen en su última capa de valencia 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Son todos elementos representativos pertenecientes al bloque P de la tabla periódica. Los elementos esenciales para la vida forman parte de los no metales y son hidrógeno, oxígeno, carbono, azufre, fósforo, nitrógeno, helio, cloro, yodo y selenio. Tercero, metaloides o semimetales. Son cierto tipo de elementos químicos que exhiben un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y no metálicos, en lo que se refiere a asuntos de ionización y propiedades del enlace.
Son elementos que actúan como metales en algunas situaciones y como no metales en otras. Son útiles en la fabricación de aparatos electrónicos y otros objetos que usan semiconductores como rectificadores, transistores, diodos o circuitos integrados. En propiedades físicas. Son sólidos a temperatura ambiente, tienen una superficie brillante, son muy duros y resistentes, pero al mismo tiempo son bastante frágiles y no son maleables. Son semiconductores. Propiedades químicas. Tienen 3 o más electrones en su valencia. Reaccionan con metales y con no metales. En general reaccionan con los halógenos y el oxígeno. Su actividad varía de un elemento a otro. Los metaloides pueden comportarse como un ácido o una base dependiendo del pH. Ejemplos: boro, silicio, germanio, arsénico, telurio, polono, antimonio. Elemento metal, ejemplo hierro. Es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, en donde se halla en estado líquido. Su propiedad más llamativa, aparte de su dureza y fragilidad, es su gran capacidad ferromagnética. A través de liarlo con carbón es posible obtener el acero. Elemento no metal, ejemplo fósforo. Forma parte indispensable de numerosos compuestos orgánicos y de los seres vivos, tales como el ADN y el ARN. Se caracteriza por ser incoloro, rojo, blanco, plateado. Es muy reactivo y el contacto con el oxígeno emite luz. Elemento metaloide, ejemplo arsénico. El arsénico es un metaloide de color gris similar al acero, cristalino y muy frágil, habiendo otros dos alótropos de color amarillo y negro. La característica más importante de este elemento es que resulta altamente venenoso. Físicas y periódicas de la tabla periódica. Hablar de una sustancia que se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente representa un ejemplo de propiedad física. Sabemos que si calentamos una sustancia hasta que se evapore, solo cambió de estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Por eso podemos decir que las propiedades físicas pueden observarse sin que haya un cambio de la sustancia en otra. Las propiedades físicas de los elementos permiten que se puedan clasificar en dos grandes grupos, metales y no metales. Todos los elementos clasificados como metales tienen propiedades que los son comunes, asimismo los no metales. En general, los metales tienen las siguientes propiedades físicas. Brillo como la plata y el oro. Conducen bien el calor y la electricidad como el cobre. Maleables, es decir, pueden formar láminas al golpearlos con un martillo como el aluminio o el estaño. Son dúciles, pueden estirarse para formar alambres como el cobre. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio y cesio, que son líquidos. Con densidades y puntos de fusión muy altos, ya que la mayoría son sólidos. Casi todos son duros como el hierro y el cromo, aunque algunos son suaves como el sodio y el plomo. En general, los no metales tienen las siguientes propiedades físicas. Son opacos como el carbono y el azufre. Malos conductores de calor y la electricidad como el azufre. No son dúctiles ni maleables, son frágiles como el carbono. Presentan bajas densidades como el oxígeno y el nitrógeno, que son gases. Solo existe un no metal en el estado líquido, bromo. Los demás son sólidos o gases. Tienen puntos de fusión bajos. Son blandos como el azufre y el fósforo, a excepción del diamante, que es una forma del carbono y es uno de los materiales más duros que se conoce. Metales de transición. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D. Presentan todas las propiedades típicas de los metales: buenos conductores del calor y la electricidad, ductilidad, maleabilidad y brillo metálico. Lo más representativo de estos elementos es que sus electrones de valencia, los que utiliza para combinarse con otros elementos, proceden de más de una capa. Los metales de transición tienen una variación gradual en sus propiedades físicas y químicas cuando va aumentando su número atómico. Así como en los grupos de los elementos representativos o grupo A, en los grupos de los metales de transición hay también unas semejanzas en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 17, formado por el cobre, la plata y el oro, son excelentes conductores de calor y de electricidad y forman iones complejos análogos. El oro es el menos electropositivo de los tres metales. Esto equivale al menor actividad química y mayor densidad y ductilidad.
Los metales de transición se colocan en la tabla periódica de los elementos químicos de acuerdo con los electrones que tengan en el nivel inferior al de valencia. Se ubican por grupos llamados los grupos B de